Creemos que ser cristiano no es una religión, es una forma de vivir a la cual estamos buscando cada uno de nosotros ponerlo en práctica, ¿sí? Es algo de todos los días y requiere que todos los días estemos pasando tiempo en la palabra de Dios para que nos ayude y nos dé la instrucción y la dirección diaria. Habiendo dicho esto, quisiera empezar con el tema del día de hoy. Y ustedes en su boletín van a ver que hay muchos puntos. El día de hoy realmente nada más vamos a ver los últimos 2 puntos. ¿Por qué? Porque como les dije, hace 2 domingos iniciamos el capítulo 3 y explicamos que el apóstol Pablo está llegando a una conclusión. Está presentando una solución para todos, una solución para toda la humanidad. ¿Cuál es esa solución? Bueno, la vimos en Romanos 3, 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo lo que quiere es que el hombre pecador inconverso, porque hago la diferencia, porque sabemos que, bueno, todos somos pecadores, ¿sí? La única diferencia es que habemos algunos que hemos reconocido nuestro pecado delante de Dios y hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso hablo del pecador inconverso, aquel que no le ha reconocido, tiene que entender cuál es su condición actual. Y su condición actual es estar destituido de la gloria de Dios. Pero también Pablo presenta la solución. Y la solución es que podemos ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante Jesucristo. Vimos, de acuerdo a este relato bíblico, que las personas, por su naturaleza, no quieren aceptar esa situación en la que se encuentran delante de Dios. Y presentan generalmente argumentos, tratan de refutar lo que la palabra de Dios dice. Y como Pablo estaba hablando dentro de su audiencia, teníamos a judíos y a gentiles. En este momento él está hablando con los judíos y entonces se está adelantando a los argumentos que esta misma gente le quiere poner, ¿sí? Entonces uno de los argumentos es, bueno, entonces ¿de qué nos sirve ser judíos? Y Pablo dice, pues de mucho. Es decir, a ustedes fue a quien se les dio la palabra de Dios escrita. Estando Moisés en el monte Sinaí, a ustedes se les dio. Otro argumento que ponían, bueno, entonces la fidelidad de Dios es nula. Es decir, si nosotros ya incumplimos con la ley, ya no vamos a tener las promesas, pero tampoco las maldiciones. Entonces se nulifica. No. Dios, sabemos que permanece para siempre. Su palabra es fiel y lo que Él dice lo va a cumplir, lo bueno y lo malo, independientemente de que la gente crea o no crea. ¿Sí? Vemos y poníamos el ejemplo incluso de Noé. ¿Sí? Noé, cuando estuvo... No, este Noé. No, Noé, el de la Biblia. Este también enseña la Biblia, pero yo me refiero al otro Noé. Por 100 años estuvo predicando y hablando del juicio que venía. La gente no le creyó, pero eso no detuvo el juicio que Dios ya había designado sobre la humanidad. Viene un juicio. El próximo evento profético que encontramos en la Biblia es el rapto de la iglesia. La gente lo crea o no, va a suceder. Va a suceder. Es nuestra responsabilidad hablarle a la gente. No convencerla, sí hablarle. Entonces, Dios es fiel. Otro argumento que ponían es, Dios es injusto si nos castiga, porque se recuerdan, el relato decía que por nuestro pecado se demuestra la santidad de Él. Entonces decían los judíos, pues ahí está. Si por mi pecado Él se santifica y se puede ver lo santo que es, pues entonces vamos a pecar para que Él siga siendo muy santo, ¿no? Pues no es el principio. Y el otro argumento era, bueno, si Dios nos hace pasar por un juicio, entonces es injusto, porque ahí dice que Él se glorifica a través de la situación en la que yo me encuentro. Entonces si Él se glorifica, ¿por qué me va a hacer pasar por un juicio? ¿No? Entonces estos son los argumentos que generalmente la gente pone.
Dios es bueno. Si es Dios es amor, ¿por qué me va a juzgar? ¿Cierto? Entonces, lo que Pablo está tratando en el primer siglo no es algo que no estemos viviendo 2000 años después. Seguimos enfrentándonos con esto. Entonces, ya vimos que las personas presentarán argumento tras argumento para tratar, fíjese, el objetivo de todos estos argumentos es deshacerse de la condenación que sienten por su propia conciencia, porque Pablo ya lo estableció. Pablo dijo que Dios puso en el corazón de cada persona los 10 mandamientos. La gente sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero si quiere hacer un coco wash, por así decirlo, un lavado de cerebro, diciendo, bueno, no, yo sé que esto está mal, pero como quiera lo voy a hacer y voy a decir que pues no sé y a mí nadie me dijo, entonces, no es así. Aprendimos también que el pecador inconverso se encuentra en una situación crítica, porque la Biblia dice que no hay nadie bueno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Sin embargo, o todo esto más bien lo podemos ver en el hablar de las personas, en su manera de conducirse. Pero el principal problema que presenta Pablo es que dice, no hay temor de Dios. Y a decir verdad, seamos honestos y veamos lo que estamos viviendo como sociedad. Y dígame usted, esa es la realidad, no hay un temor de Dios. Y cuando decimos un temor de Dios, estamos hablando de una reverencia a Dios, de un deseo de obedecerle. No hay. La gente está enfocada y ensimismada en sus propios objetivos. Y Dios no encaja. Concluíamos la vez anterior comentando que nosotros, los creyentes, los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador, jugamos un papel muy importante. Porque nosotros sabemos lo que la palabra de Dios dice. Es nuestra responsabilidad anunciar la condición actual del hombre, pero también presentar la gracia. Que eso es lo que Pablo hace aquí. Pablo primero presentó las malas noticias. Hasta el capítulo 3 es lo que ha hecho Pablo. Presentar exclusivamente las malas noticias. Esta es tu situación. Y todos los argumentos que pueden tener, mira, aquí. Y esto es en la situación que te encuentras. Pero el día de hoy vamos a ver esa segunda parte, cuando presenta esta solución. Y les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 3, 21. ¿Por qué? Porque Pablo ahora lo que va a presentar, ya presentó las malas noticias, ahora va a presentar las buenas nuevas. La salvación, la justicia de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Para quién? Esto es importante. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con la meta de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Es importante que entendamos que la justicia de Dios, o que la justicia que Dios ofrece, es para todos. El deseo de Dios es ese, que todas las personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Que ninguna tenga que pasar por un juicio. Claro, tenemos que entender que Dios dotó al hombre de voluntad. Dotó al hombre de un libre albedrío.
para que pueda tomar sus propias decisiones. Porque ya lo hemos dicho, Dios no quiere marionetas. Lo que Dios quiere es seres pensantes que voluntariamente decidan amarle, obedecerle y poner en práctica sus lineamientos. Eso es lo que quiere. Por eso estamos aquí. Porque de una manera voluntaria hemos llegado este día a escuchar de Él. Pero de esa misma manera Él está esperando que cada uno de nosotros ponga en práctica lo que se nos enseña. Fíjese, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, de acuerdo al contexto de este pasaje, cuando habla de justicia de Dios, se refiere a la salvación. Entonces, voy a cambiar la palabra para que podamos captar con mejor claridad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la salvación de Dios, testificada, enseñada por la ley y los profetas, la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y esto es importante. Aquí llegamos a un aspecto de enseñanza fundamental del cristianismo. La salvación que Dios nos ofrece es para todos y es aparte de la ley. Es aparte de la ley. La ley no salva. Cumplir con la ley no te va a salvar. Y de hecho nunca ha sido el propósito de Dios cuando dejó la ley. Por el contrario, ya lo vimos en Romanos capítulo 3, 19, nomás de esa parte. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Y fíjese cuál es el propósito de la ley. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso la dejó. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos entender la situación en la que nos encontramos y podamos reconocer y decir, Señor, necesito de ti. Ya no hay manera. No voy a poder cumplir con esto, Padre. Necesito que tú me ayudes. Porque si se trata por ser bueno, no reúno los requisitos. Necesito que tú me ayudes. Y esas son las palabras que Dios quiere escuchar. Por supuesto que te voy a ayudar. Para eso mandé una provisión. Hemos dicho que el que quiera cumplir con la ley, no se puede. Santiago dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Entonces, ¿de qué te sirve? Y vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. ¿Quién puede? Nadie puede. Y Dios sabe eso. Dios sabe que nadie puede cumplir con lo que la ley dice. Pero de acuerdo a su infinita misericordia, ha provisto a la humanidad de una manera de salvación. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Si comprendemos lo que la Biblia habla de la fe salvadora, podemos ver la justicia de Dios para salvación y podemos ver que es para todos. En Romanos capítulo 4, verso 4 y 5. El que busca la salvación por medio de cumplir con la ley, mire lo que la Biblia dice, mire lo que Dios mismo dice. Para aquel que cree que puede llegar a la presencia de Dios por ser bueno. Mire lo que la Biblia dice, pero al que obra, es decir, al que busca justificarse por medio de las obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Por el contrario, lejos de obtener el resultado deseado, obtenemos exactamente el opuesto. Mas al que no obra, entonces el que no obra, ¿qué es lo que hace? Si no cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es ese que justifica al impío? Ya lo vimos. Jesucristo, mediante su sangre redentora.
Dice, su fe le es contada por justicia. Otra vez, la fe. Qué importante es la fe. Entonces el único requisito para yo poder echar mano de esa justicia de Dios, de esa salvación, es la fe. ¿Cuánta fe ocupo? ¿Cuánta fe ocupo? ¿Nunca nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuánta fe ocupo? Mire, abra su Biblia en Mateo 17:20. Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe, como un ¿qué? ¿De qué tamaño es un grano de mostaza? ¿Ah? Diminuto. Diminuto. Dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces imagínense el grado de fe que necesitamos para poner nuestra confianza en Dios, para poner nuestra vida en Él. Y aún así, hay personas que se rehúsan a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando la persona oye el Evangelio, Dios le da la suficiente fe para ser salvo. El problema es que no todos quieren arrepentirse y poner esa fe en el Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Y de alguna u otra manera se excusan. Y vamos a ser honestos, la mayoría no tienen el suficiente valor para decir, Dios, la verdad, me importa poco lo que hizo tu Hijo Jesucristo. No lo van a decir. Pero sus hechos lo dicen. Su manera de vivir lo dicen. Y entonces, Romanos 10, 13 al 17, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero mira el verso 16, ¿qué dice? ¿Se fija? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero la salvación es para todos. ¿No es lo que acabamos de leer? Ya fue fiesta. Hombre, me dieron ganas de chiflar. Entonces, la salvación es para todos, pero aquí dice que no todos obedecieron al Evangelio. ¿Usted de cuál es? ¿De los que sí obedece el Evangelio o de los que no? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego dice el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Forzosamente, esta fe salvadora viene por escuchar la palabra, por meditar en ella. Y otro dato interesante es que Dios mismo dice que Él no hace diferencia. En ese verso
24 dice, siendo justificados, en el verso 22 dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y es importante señalar que no hay predestinación en la salvación. Ni en la condenación tampoco. La predestinación es la elección divina con respecto al destino de una persona. Y de pronto en algunos lugares se enseña que Dios ya predestinó a los que han de ser salvos. Y eso sería ir en contra de la misma esencia de Dios, porque dejaría de ser justo. Dios le da la oportunidad a todos de que le reconozcan como el Señor y Salvador. Y a veces confunden la predestinación con la presciencia de Dios. Es decir, Dios conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Pero Él no toma la decisión por las personas, es una decisión personal, como tampoco Él va a predestinar a una persona para que vaya al infierno, claro que no. Si hay una predestinación para el creyente, es diferente. Es decir, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza y fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios ya predestinó ciertas cosas para nosotros, como la vida eterna. Eso sí, pero no la salvación, porque iría en contra de su misma esencia. La salvación es un ofrecimiento justo. Mire, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ya lo hemos comentado, todos tenemos el mismo problema delante de Dios. ¿Cuál es? Condenados porque hemos pecado. Estamos separados, todos. Dios está dispuesto a justificar a todos si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ahora voy a dar unos puntos muy importantes y quiero que me ponga mucha atención. La justificación no hace que uno sea justo. Es una declaración de la persona como justo. ¿Ok? Porque vamos a ser honestos. ¿Somos justos? No. Pero al haber puesto nuestra confianza en Él, Él dice, yo te declaro justo. No eres, pero yo te declaro. ¿Se fija? Esto es importante. Y a lo mejor tendrá que volver a escuchar la enseñanza para poder procesar lo que le estoy diciendo, pero es fundamental. La justificación no es un cambio que Dios realice en nosotros, sino es una declaración legal que cambia nuestra relación con Él. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Porque de acuerdo a esa declaración que Dios hace, yo te declaro justo, es que ahora podemos tener una relación con Él. Si Él no nos declara justos, nuestra corrupción no permitiría tener acceso al Padre. ¿Sí me estoy explicando? La justificación no es el perdón de los pecados. Dios puede perdonar al pecador, sin embargo, el pecador sigue siendo culpable. En cambio, ahora la justificación le quita al pecador la culpabilidad y lo declara inocente. Y voy a poner este ejemplo. Imagínese que yo soy culpable de algunos crímenes y llego ante el juez. Y el juez dice, por tus crímenes, la condena es de 100,000 pesos o
3 años de prisión. Y yo digo, pues la verdad es que no traigo los 100,000 pesos. ¿Ok? Ven para acá. Y justo cuando me están llevando, resulta que llega alguien y dice, hey, momento. ¿Cuánto me dijo que era? 100,000 pesos, aquí están. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el juez hace? Me declara libre, ¿cierto? Inocente. Sin embargo, los crímenes, como que los había cometido yo. ¿Cierto o no es cierto? Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Todos nosotros somos culpables y no nos merecemos absolutamente nada. Grábese eso. No nos merecemos ni el haber respirado el día de hoy. Grábeselo, porque a veces nos creemos bordados y hechos a mano. Y bueno, pudiéramos decir, ¿verdad? Si conocemos la historia de Adán, ¿verdad? Pero nos sentimos la única Coca-Cola con nuestro nombre. Y para todos aquellos que no lo han encontrado, no se preocupen, ya viene la maquinita donde usted le va a poder poner su nombre y va a salir. Y Coca-Cola se sigue haciendo multimillonario, sí, y le sigue dando diabetes a usted. Entonces, ánimo. Bueno, el punto es que tenemos que entender esa situación. No nos merecemos nada. Entendamos eso. Cada día que usted y yo nos levantamos no es más que la misericordia de Dios reflejada en nosotros. Y para que ellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, nos está dando una oportunidad de compartirlo con alguien más. Y para aquellos que no le han reconocido, les está dando una oportunidad de salvarse. Porque si toma la decisión de que ya no respiren, se van a ir directos al infierno. Entonces Dios en su misericordia les está extendiendo la gracia, queriéndoles dar esta oportunidad. Cristo pagó la multa y el juez justo está dispuesto a declararnos justos si ponemos nuestra fe en el Salvador. Y déjeme le digo algo, lo mejor de todo, Dios lo ofrece de manera gratuita. No cuesta. No cuesta. Y no malentienda mi comentario, pero a veces el que no nos cueste, no lo valoramos. A veces el que no nos cueste nos hace no valorar las cosas. Ahí está. Y cuando quiera puedo accederla. Dios es justo, por lo que el castigo por haber violado la ley tiene que pagarse, porque lo dijo. De lo contrario, no sería justo, ni su palabra fiel. Pero Él mismo le dio a la humanidad la provisión y lo hizo con su sacrificio en la cruz. Dios dijo, la paga del pecado es muerte. ¿Y sabes qué? Estás apartado de mí por la eternidad. Si se hubiera quedado hasta ahí, todos iríamos al infierno, todos. Pero dice Dios, momento, no he terminado. Yo les voy a dar una provisión para que a través de esa provisión ustedes tengan la oportunidad de venir y estar conmigo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no tenía pecado, no pecó, cumplió con la ley y sufrió el castigo de nuestra paz.
molido por nuestras rebeliones. Él llevó nuestras enfermedades. Ahí las clavó en la cruz. Por usted y por mí. Y ahora imagínese que todavía hay gente que desprecia esta salvación tan grande. ¿Cómo puede ser? Y usted pudiera decir, sí, pues, y la consecuencia es que se van a ir al infierno, y es cierto. Pero usted y yo como creyentes, a veces tenemos también en poco la sangre de Jesucristo con nuestra vida pecaminosa. Con querer hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice. Como querer disfrutar de los placeres de la vida en lugar de estar siendo obedientes a lo que la palabra de Dios dice. Ya sabemos cuál es la instrucción que Dios le dio a la iglesia. Hace discípulos. ¿Dónde está su discípulo? ¿A quién está discipulando? ¿Qué está haciendo? ¿Está viviendo conforme de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Porque si está viviendo diferente a esto, entonces usted está teniendo en poco el sacrificio de Cristo. No estoy diciendo que usted se va a ir al infierno, claro que no. La salvación, dice la Biblia que no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Dios. Pero su manera de vivir, usted está pisoteando esa salvación tan grande que Dios le ha dado. No la está valorando, la está teniendo en poco. En Efesios 4, 11, 12 y 13 y hasta el 16, vemos que la iglesia es para perfeccionar a los santos, para la santificación, es decir, cada día tendríamos que ir avanzando y creciendo en nuestro proceso de crecimiento espiritual. ¿Cómo va? ¿Va para adelante o va para atrás? ¿Me quedé estancado? No se engañe. El creyente no se queda estancado. O avanza o se regresa. No hay más. ¿Cómo va en ese proceso? La justicia que Dios ofrece es solo por fe. Romanos 3, 27 y 28. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, aquí está, por eso hablamos que Pablo está concluyendo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿qué? El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Un poquito diferente a cuando estaba Jesucristo en la tierra. Porque cuando estaba Jesucristo en la tierra era por fe más obras. Si no había buenas obras, entonces la salvación se perdía. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, como en el Antiguo Testamento. Hoy no. Hoy es solamente la fe, sin las obras. Cuando esté pasando la tribulación, va a regresar al mismo principio. Fe más obras. Pero ahorita es la fe sin las obras. La salvación no es por las obras, porque esto le daría la oportunidad de jactarse al hombre. Ah, qué bueno soy. La salvación es por fe. De esta manera, podemos decir que el único que tiene la oportunidad y la potestad de jactarse, aunque no lo hace, es Dios. De esta manera. Porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. Nada, nada. Nada hemos hecho para merecer este regalo tan grande. Pablo se los explicaba a los Efesios diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se envanezca, para que no haya con que el que tiene más dinero puede hacer más buenas obras, entonces ya estoy haciendo diferencia. Y el que no tiene, pues entonces no puede dar a la gente. Entonces, no. Dice Pablo, no, esto no es por obras. Esto es por la gracia de Dios. Esa es la bendición que Dios le dio a la humanidad. Que cualquier hombre, hablando como género humano, puede acceder a la salvación por fe, sin obras. ¿Se da cuenta en qué tiempo privilegiado nos encontramos usted y yo? Vamos a ser honestos. Si nos hubiéramos encontrado en un periodo anterior, a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos perdido la salvación. Simplemente con la manera de vivir actual, trasládese. ¿Cómo está viviendo hoy? Regrésese al tiempo de Jesucristo. ¿Ya hubiera perdido la salvación, sí o no? Romanos 3:29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Ya hemos explicado que la circuncisión se está refiriendo a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, a los gentiles, a todos aquellos pueblos que no eran judíos. Entonces, todo este asunto de la salvación por fe no invalida la ley. Por el contrario, la confirma. La ley exige retribución por ese pecado. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Pagó. Cumplió con la ley. Entonces confirma que lo que decía la ley era verdad. Por eso termina diciendo Pablo en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Confirmamos que lo que dice la palabra de Dios es cierto. La ley es santa, buena y justa y eterna como lo es Dios. Y debemos de entender que la palabra de Dios, lo que usted tiene en su mano, no es más que la manifestación del carácter de Dios, que también es santo, bueno y justo. Quiero terminar diciendo esto. Todos hemos pecado. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero el hecho de entenderlo no es suficiente. Si queremos la salvación, hay que aceptarlo. O sea, lo puedes entender, pero tienes que aceptar cuál es la condición en la que te encuentras. Todos hemos pecado, pero Dios nos ofrece a todos la salvación en Cristo Jesús. Salvación solo por la fe. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que la Biblia dice. Y todos, cuando digo todos, me hablo de la humanidad. Todos tenemos la oportunidad de terminar declarados justos. Solo hay que hacer algo: confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es lo único que tenemos que hacer. Es lo único que tenemos que hacer. Es lo único que tiene que hacer la gente: confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si realmente amamos y valoramos nuestras amistades, a nuestros familiares, a la gente que nos rodea, ellos tienen que saber esto. Y es su responsabilidad y mi responsabilidad compartirlo. No convencerlos, pero sí compartírselos. Porque le digo algo: el tiempo está muy, pero muy cerca. Para todos los que quieran
¿Cuándo dije que iniciábamos cómo estudiar la Biblia? ¿Domingo qué? Es 17 domingo, ¿no? Yo dije 18, pero es 17, ¿verdad? Ok. Esos primeros 2 domingos, a las 9:15 de la mañana, voy a pasar un video que lo voy a dividir en 2 partes y voy a dar las explicaciones proféticas de lo que ya está pasando en el mundo hoy. Están todos invitados. Son esos 2 domingos. Domingo 17 y domingo 24. Los que se quieran conectar, con mucho gusto lo pueden hacer. Y va a ver usted la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Y se va a dar cuenta que el tiempo está muy cerca. Yo lo he expresado de la siguiente manera. Usted pone el carbón y lo prende. Aviente un pedacito de cebolla y ¿a qué huele? ¿A qué? A carne asada, ¿verdad? Y dice, ay, huele a carne asada. No has puesto la carne, pero ya huele, ¿verdad? Bueno, le voy a decir una cosa. Si usted le hace así en los eventos globales, huele al rapto de la iglesia ya. 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 Y cuando le digo es ya. No hay ni una sola profecía que falte para que eso se cumpla. Ni una sola. Ni una sola. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ni una sola. Puede ser hoy. Y a como está la situación mundial, creo firmemente que nosotros somos la generación del rapto. Nosotros somos la generación del rapto. Somos la generación que no verá muerte, que será transformada en un abrir y cerrar de ojos. El punto es el siguiente. Esté seguro de que usted forma parte de la iglesia. Y no me refiero a Filadelfia, de la iglesia de Cristo. Esté seguro que si usted muere va a la presencia de Dios. Porque le voy a decir una cosa. Habiendo usted escuchado y se queda, no tiene oportunidad. Dice Dios que le va a enviar un espíritu engañoso para que crea la mentira. El tiempo es hoy, no mañana. Hoy. Lo invito a que venga estos 2 domingos y se va a dar cuenta de lo que estamos viviendo. Porque de pronto estamos tan ensimismados con nuestro trabajo que ni siquiera nos damos tiempo de ver lo que está pasando a nivel mundial. Pero ya se hicieron alianzas estratégicas que la Biblia habla de los tiempos del fin. Los países están reaccionando, se están acomodando, se están haciendo nuevos bloques económicos. Está usted invitado. Ahora, si usted quiere seguir durmiendo, échele ganas. Échele ganas. Siga ahí, pasivo. Siga dándole vuelo a su vida. Pero de mí se acuerda. El tiempo está cerca. Vamos a orar. Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad, porque tú no cambias, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y lo que tú has dicho, nos guste o no, se va a cumplir. Lo creamos o no, se va a llevar a cabo. Porque para ti la historia del futuro es historia. Tú ya sabes todas las cosas. Padre mío, trae a nuestra mente, a nuestro corazón, este deseo de urgencia, de hablarle a la gente. Pero Señor, trae primero ese deseo de santificarnos, Dios, de comprometernos contigo, de comprometernos con tu palabra, de hacer lo que nos has llamado a hacer.
Nos has llamado a ser discípulos, y en el hacer discípulos, por supuesto que tenemos que compartir el Evangelio. Pero no nomás es compartirlo, es ayudarle a las personas en ese proceso de crecimiento espiritual. El tiempo está cerca, no me queda la menor duda, Señor. Todo esto que está pasando, Señor, en Estados Unidos con nuestro vecino, lo que está pasando, mi Dios, en Medio Oriente, lo que está pasando ahora en este mundo global a través de estas empresas que son las que están controlándolo todo, Señor. No es más que el cumplimiento de lo que el profeta Daniel dijo, de lo que Apocalipsis dice, de lo que tú, estando aquí en la tierra, dijiste. Señor, estamos tan cerca. Que es nuestra responsabilidad decirlo para apercibir a las personas que, aunque son creyentes, están dormidas, Señor. Están en un letargo espiritual. Despiértalas, que tu Santo Espíritu, Señor, toque con poder sus mentes y sus corazones y avives el don que hay en cada uno de ellos, Señor. Y que les urjas hablar, que les urjas hacer lo que nos has pedido que hagamos. Discípulos, Señor. Discípulos, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén.